Bienvenidos a un nuevo video. El tema del día de hoy es el teorema fundamental del cálculo. Es uno de los teoremas más importantes, ya que nos permite evaluar integrales definidas, pero además muestra la relación entre la derivada y la integral. Recordemos que la derivada se obtiene de un problema de una curva y queremos calcular una tangente a la curva en un punto, mientras que la integral sale a partir de la determinación de área. A simple vista parece que no están relacionados, sin embargo, este teorema demuestra que sí están relacionados la derivada y la integral, y fue descubierto independientemente por Isaac Newton. Esto pasó en Inglaterra y Leibniz en Alemania. Por lo tanto, como fue independientemente, uno no sabía que el otro ya lo había descubierto, entonces a ellos dos se les considera como los inventores del cálculo. Para llegar a lo que es el teorema fundamental del cálculo, primero vamos a introducir el problema que llevó este descubrimiento. En este caso, vamos a utilizar la variable t como la variable independiente, no x. Vamos a utilizar t. Y en este caso, la integral definida de la función f que está entre a y b se calcula como la integral de a hasta b de f de t diferencial de t. Esto si f es una función continua y está x en dicho intervalo. Y vamos a tener una función g de x que se puede calcular como la integral de a hasta x de f de t diferencial de t. Lo que hace esta función es que asocia cada número x a un valor único de g de x. Si lo vemos geométricamente, se trata de calcular un área. Esto si la función f de t es mayor o igual que 0. Y g de x denota lo que es el área de a hasta el valor de x, siempre y cuando esté entre a y b. Por ejemplo, vamos a darle a f de t un valor que va a ser t cúbica. Y con a igual a 0 y b va a ser mayor que 0, de a hasta b. Entonces yo quiero calcular lo que es esta área. Y como sabemos, calcular esta área se puede calcular mediante sumatorias, como ya lo hicimos anteriormente. Entonces, se puede demostrar que el área bajo la gráfica de la función que va de 0 hasta el valor de b es un cuarto de b cuarta. O, visto de otra forma, el área que va de 0 hasta el valor de x nos queda como un cuarto de x cúbica. Y es aquí lo interesante. ¿Por qué? Porque la función f de t, que es t cúbica, nos da un valor específico a g de x, que es un cuarto de x cuarta. Pero lo importante es que si nosotros calculamos g', la derivada de un cuarto de x cuarta, nos da lo que es el valor de x cúbica, el valor de f de x. Y con esto vemos que están relacionados, que g de x corresponde a una antiderivada de la función. Y esto lo enuncia lo que es el teorema fundamental del cálculo. Tiene dos partes. La parte 1 me da la relación entre integral y derivada, es decir, que g de x es una antiderivada de la función f de x. Y la parte 2 me dice cómo es que se puede evaluar una integral definida. Y ahora
vamos a enunciar el teorema fundamental del cálculo, que dice lo siguiente: sea f una función continua en el intervalo que va de a hasta b. Y tenemos la parte número 1, que dice: si la función g está definida por la relación la integral de a hasta x de f de t diferencial de t para cualquier valor de x que está dentro de dicho intervalo, entonces g es una antiderivada de la función f en dicho intervalo. Y la parte 2, si f mayúscula es cualquier antiderivada de la función f minúscula en el intervalo de hasta b, entonces la integral que va de hasta b de f minúscula de x diferencial de x se puede calcular como la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Y de aquí podemos obtener un colorario, que es la forma en que se representa la parte 2 del teorema fundamental del cálculo, que la integral de a hasta b de f minúscula diferencial de x es f mayúscula, la antiderivada evaluada en x, en donde vamos a tener a como el límite inferior y b como el límite superior. Y esto significa que voy a evaluar lo que es el valor de b y le resto la evaluación en a. Esto es el teorema fundamental del cálculo. 1 nos sirve para demostrar, la parte 2 nos sirve para evaluar integrales definidas. Y aquí vamos a realizar unos ejemplos. Evaluar la integral de 0 a 1 de x cuadrada diferencial de x. Para resolver lo que son integrales definidas, lo primero que debemos de hacer es resolver la integral indefinida, es decir, calcular la integral de x cuadrada. Como ya vimos en métodos de integración, el resultado nos queda como x cúbica sobre 3 y va a estar evaluado de 0 hasta 1. Y de aquí aplicamos lo que es el teorema fundamental del cálculo, lo que es la parte 2, cómo evaluar. Y en este caso es f de b menos f de a. ¿Esto qué significa? Que voy a evaluar primero el 1, en donde está x, 1 al cubo sobre 3, menos, por fórmula, y evalúo 0, 0 al cubo sobre 3. Realizo operaciones y así obtengo que la integral definida de x cuadrada diferencial de x en el intervalo de 0 hasta 1 es 1/3. Evaluar la integral que va de menos 2 hasta 3 de 6x cuadrada menos 5 diferencial de x. Para calcular esta integral definida, primero debemos hallar la antiderivada o la integral indefinida. Y como sabemos, la integral de 6x cuadrada es 6x cúbica sobre 3 menos, y la integral del 5 diferencial de x es 5x. 6 entre 3 me da 2x cúbica menos 5x. Ya que calculamos lo que es la antiderivada, ahora vamos a evaluar, en este caso es de menos 2 hasta 3. Aplicamos la parte 2 del teorema fundamental del cálculo, que es f de b menos f de a. Significa que primero evalúo el límite superior en la función que encontramos. Y nos queda como 2 por 3 al cubo menos 5 por 3. Y ya que sustituir, le tengo que restar la evaluación en a, el límite inferior. 2 por menos 2 al cubo
menos 5 por menos 2. Resolvemos operaciones. 3 al cubo me da 27. Por 2 me da 54. 5 por 3 me da 15. 54 menos 15 me da 39. Menos 2 al cubo me da menos 8 por 2, menos 16. Menos por menos más, 5 por 2, 10. Menos 16 más 10 me da menos 6. Menos por menos más, 39 más 6 me da 45. Y este es el resultado de la integral definida. Siguiente ejemplo. Evaluar la integral definida de 3 hasta 6 de la diferencial de x sobre x. Primero vamos a obtener lo que es la integral indefinida. La integral de dx sobre x es el logaritmo de x. Y después tenemos que evaluar aplicando lo que es el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, que es f de b menos f de a. Sustituimos. Primero sustituyo el valor superior, el límite superior, logaritmo de 6. Y le resto la evaluación del límite inferior, logaritmo de 3. Como se trata de una resta de logaritmos, esto indica división y nos queda como el logaritmo de 6 tercios. Y 6 tercios se puede escribir como 2. Entonces, el resultado de esta integral definida es el logaritmo de 2. Evalúe la integral de 1 hasta 4 de 5x menos 2 la raíz de x más 32 sobre x cúbica, diferencial de x. Vamos a resolver la integral indefinida. Y en este caso vamos a separar en una suma de integrales. Y también vamos a sacar las constantes. Nos queda como 5 la integral de x. Menos 2 la integral de la raíz de x, que también se puede escribir como x a la 1/2. Más 32 la integral de 1 sobre x cúbica, que también puede ser escrita como x a la menos 3. Integramos 5. La integral de x es x cuadrada sobre 2 menos 2. La integral de x a la 1/2 le sumamos 1 al exponente. 1/2 más 1, 3/2. X a la 3/2 sobre 3/2 más 32. Y a x le sumamos 1 al exponente. Menos 3 más 1, menos 2. X a la menos 2 sobre menos 2. Simplificamos, nos queda como 5/2 de x cuadrada. 2 entre 3/2, volteamos lo que es esta fracción y nos queda 2 por 2, 4 tercios de x a la 3/2. Más por menos, menos 32 entre 2, 16. Y como el exponente es negativo, puede pasar al denominador con exponente contrario. 16 sobre x cuadrada, que va a estar evaluado de 1 hasta 4. Vamos a aplicar lo que es el teorema fundamental del cálculo, la parte 2, f de b menos f de a. Primero voy a evaluar el límite superior, que en este caso es 4. Donde está x, coloco el valor de 4. Menos. Y después evalúo en 1. Donde está x, coloco el valor de 1. Y aquí lo tenemos. Y al resolver estas operaciones, vamos a obtener que la integral definida es de 259 sextos. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es el error del siguiente cálculo? Tenemos la integral definida de menos 1 hasta 3 de 1 sobre x cuadrada diferencial de x. Esto puede ser escrito como x a la menos 2.
Para integrar, sumamos 1 al exponente. Menos 2 más 1 es menos 1. X a la menos 1 sobre menos 1. Que también puede ser escrito como menos 1 sobre X. Y después aplicamos lo que es el teorema fundamental del cálculo. Evaluamos 3 menos 1 sobre 3 menos y la evaluación en A, que es menos 1, menos sobre 1 menos 1. Menos por menos da más, por menos, menos, menos 1 tercio, menos 1 que me da menos 4 tercios. En teoría parece estar correcto, parece que no hay fallas. Sin embargo, sí lo hay. En este caso, la respuesta es negativa y sabemos que no se puede ser negativa. ¿Por qué motivo? Porque cuando vimos las propiedades de la integral definida, si f de x es una función que es mayor o igual que 0, en este caso 1 sobre x cuadrada es mayor que 0, porque ningún resultado es negativo por el x cuadrada. Entonces, por propiedad tiene que ser mayor que 0. ¿Y aquí qué pasó? Nos dio negativo. ¿Pero por qué nos dio negativo? Esto pasa porque aplicamos el teorema fundamental del cálculo en una función que no es continua. ¿Por qué no es continua? En este caso, en el 0. De menos 1 a 3 hay un punto de discontinuidad que es 0. 1 entre 0 no existe. Por lo tanto, no podemos integrar a la ligera. Debemos de cuidar que se trate de una función que sea continua. En los ejemplos anteriores lo hicimos mediante integrales de funciones continuas en dicho intervalo. En este caso no es continua, por lo tanto no debemos de aplicar el teorema fundamental del cálculo. Sin embargo, al hacerlo, llegamos a un error. Entonces tenemos la siguiente nota. El teorema fundamental del cálculo se aplica en las funciones que son continuas en dicho intervalo. Y también como una nota extra. La integral de menos 1 a 3 de 1 sobre x cuadrada diferencial de x sí se puede realizar, pero esto entra en una integración especial que se llama integrales impropias, que vamos a ver más adelante. Y como resultado es no existe. Es una integral que se dice divergente. Esto lo vamos a ver más adelante. Además, si f es una función continua y g de x representa la integral de hasta x de f de t diferencial de t, por el teorema fundamental del cálculo sabemos que g de x es la antiderivada, es decir, g' de x obtengo f de x. Entonces podemos enunciar el siguiente teorema. Si f es una función continua de a hasta b, y además C es un punto que está en el intervalo de A hasta B, entonces la derivada de la integral de f de t diferencial de t es f de x. Esto nos sirve solamente para realizar demostraciones. ¿Y cómo es que se realiza la prueba? Bueno, esto es muy sencillo. Tengo que integrar f de t. Como resultado voy a obtener una antiderivada y vamos a llamar f. Y aplicamos lo que es el segundo teorema fundamental del cálculo, en donde primero evalúo x y después le resto la evolución en c, f de x menos f de c. Y ya que tenemos eso, tendríamos que derivar la derivada de esta resta. Como se trata de una resta, se puede separar en dos derivadas. La derivada de f de x menos la derivada de f de c. Ahora, como c es una constante, la derivada de una constante nos da 0. Y la derivada de f de x nos da f minúscula de x. Y así obtenemos como resultado f de x. Y aquí tenemos un ejemplo. Si g de x es la integral de 1 hasta x de 1 sobre 3 diferencial de t,
obtener g' de x. Y esto lo podemos hacer mediante el teorema anterior. G' es la derivada de lo que es la integral. Y como resultado, ¿qué voy a obtener? A f de x, es decir, la función que está dentro de la integral, pero en lugar de t, en términos de x. Y el problema está resuelto. Y aquí tenemos unos ejercicios para que puedan practicar en casa. Nos vemos en el siguiente video.